Palabra de Dios, Efesios 1, versículos 3 al 14. Voy a leerlo yo, entonces pónganle mucha atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor porque tu presencia está en este lugar con cada uno de nosotros. Padre Dios, gracias porque hoy nos permite reconocer que no necesitamos show, que no necesitamos nada más, sino que te necesitamos únicamente a ti. Padre, necesitamos tu palabra, necesitamos al Espíritu Santo. Padre Dios, permite que durante este tiempo podamos reconocer nuestra dependencia hacia ti y que realmente tú seas glorificado y que tu palabra toque lo más profundo de nuestro ser. Que realmente tu palabra sea la que nos dé vida y vida en abundancia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy, recuerden que la serie que estamos tratando se llama En Cristo. Y hoy la predicación se titula Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aunque hoy tienen la excusa de utilizar el celular, quiero aprovechar y quiero realmente exhortarlos a que, a menos que no tengamos luz, traten siempre de tener la Biblia física, buscar en la Biblia. Ese esfuerzo hace que ustedes conozcan más la palabra. Hay estudios, como ya les había dicho, cristianos, donde se demuestra que el cristiano que lee la Biblia digitalmente, el que la lee, digamos, físicamente, tiene una gran diferencia en cómo vive la vida de fe. Tiene una gran diferencia en cuánto conoce la palabra de Dios, cuánto puede entender el contexto de la palabra de Dios. Como ya les dije, es bueno también que en sus casas, si ustedes si quieren, cojan una Biblia digital, copien, peguen, eso sí lo pueden hacer. Pero para leer la Biblia, para venir a la iglesia, hagamos el esfuerzo de tener una Biblia física en la cual ustedes puedan subrayar, escribir, y otra Biblia, como ya les había dicho, para que ustedes lean en sus hogares, que no tenga ninguna línea, que no tenga nada escrito, para que no sean sesgados por la predicación o no sean sesgados por lo que ustedes subrayaron, sino que puedan leer completo lo que el Señor quiere decirles. Pero también tener una Biblia de estudio, como ya les había dicho. Hemos estado hablando acerca, ¿cuántos domingos llevamos hablando de Efesios? 4 domingos llevamos hablando acerca del libro de Efesios y apenas vamos en el versículo 3 al 14. Y podríamos extendernos mucho más, pero hay que seguir adelante.
Entonces, si nosotros hacemos un resumen de lo que hemos hablado, y vamos a hacer muchas veces resumen de lo que hemos hablado, porque todo tiene una continuidad. Todo tiene una continuidad y por eso es importante siempre recordar de lo que hablamos. Entonces vamos a ver nuevamente el texto. Vamos a abrir el lugar donde estábamos, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que aquí nosotros tenemos desde el versículo 3 al 14, tenemos comas, tenemos puntos, y aquí lamentablemente no nos da esa sensación que tenían las personas que estaban leyendo esta carta. Aquí nosotros vemos que son como varias frases, varias oraciones divididas, pero si nosotros vemos el texto original, vamos a encontrar que desde el versículo 3 hasta el versículo 14 es toda una oración, es una oración completa. Y vemos que toda esta oración la podemos dividir en 3 secciones, como ya les había dicho la semana pasada. Desde el versículo 3 al versículo 6, desde el versículo 7 al versículo 12 y desde el versículo 13 al versículo 14. Y esto nos está hablando, algunos estudiosos dicen que es como un himno, como una canción, en el que el versículo 3 al 6, 7 al 12, 3 al 14 son ¿qué? Estrofas. Mientras que el coro, ¿cuál va a ser? Para alabanza de su gloria. Miren que se repite 3 veces. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Ese sería nuestro coro. Otros dirían, el coro es en Cristo. Y no se equivocan. Pero para nuestro estudio, digamos, durante esta serie, y luego podemos volver a hacerlo y podemos sacar muchísimas más cosas. Podemos concentrarnos en Cristo. Pero aquí podemos ver para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Y la primera estrofa, ¿de qué nos habla? De la obra redentora del Padre para nuestra salvación. ¿De qué nos habla la segunda estrofa? De la obra redentora del Hijo para nuestra salvación. Y la tercera estrofa, ¿de qué nos habla? De la obra redentora del Espíritu Santo para nuestra salvación. Es decir, que nos está hablando de cómo la Trinidad entera obra para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos recibir la redención. Es decir, que la salvación no es solo obra del Hijo, sino que es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es quien planea, el Hijo es quien ejecuta y el Espíritu Santo es quien sella esta obra. Pero también podemos encontrar algo particular, y es que en la primera estrofa nos habla como en pasado. Claro, es que es un plan. Se está hablando en pasado. El Padre planeó, está en pasado. La segunda estrofa está en presente, es decir, es lo que el Hijo está haciendo. Lo que ya está haciendo el Hijo nos salvó. Ya somos hijos, ya somos salvos. Y la tercera estrofa es acerca del futuro, de nuestra esperanza y de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. De esto nos está hablando Efesios 1, versículos 3 al 14 de manera general. Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado un segundito acerca de esta parte. ¿Listo? Con las personas que tenemos al lado.
pronto para las personas que nos acompañan por primera vez se van a asustar. ¿Cómo así? ¿Por qué en un culto hablan tanto? Pero esa es la técnica que realmente usaban los judíos y que nosotros también tenemos que utilizar, no porque sea de los judíos, sino que es la forma en que uno aprende, hablando, explicando. Si yo no sé explicar algo es porque no lo entiendo. Entonces, de la misma manera, nosotros en la iglesia hablamos mucho. Entonces siempre hay tiempos para explicarle al del lado, para que no se asusten. ¿Listo? Entonces vemos que está dividido en tres: salvación del Padre, salvación del Hijo, salvación del Espíritu Santo. El Padre planea, el Hijo ¿qué es lo que hace? Ejecuta, y el Espíritu Santo ¿qué es lo que hace? Sella o garantiza. Ahora nosotros hablamos que tenemos esta salvación, pero que luego también tenemos una nueva identidad y que también tenemos ¿qué? Bendición. Es decir, que el Padre no nos dio solo salvación, sino que también nos dio bendición. Nos dio bendición. Entonces, aquí se nos está diciendo algo que nos debe quedar muy claro. Y es, ¿en qué tiempo nos va a dar el Señor la bendición? Ya nos dio la bendición. Aquí la palabra nos está diciendo que el Padre ya nos dio la bendición. ¿Quién es el que da la bendición? El Padre. ¿A quiénes se da la bendición? A los que están en Cristo. A los que están en Cristo reciben la bendición. ¿Quién es el que da la bendición? El Padre. ¿Y cuándo va a dar la bendición? Ya dio la bendición. Pero ¿de a poquito va a dar la bendición? No. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que ya nos dio toda bendición. El Padre ya nos dio toda la bendición. Entonces, es necedad por parte de nosotros seguir pidiendo bendición, porque el problema no es la falta de bendición, sino que no sabemos cómo usar esa bendición. Porque no sabemos reconocer, primeramente, si estamos en Cristo, y segundo, si tenemos la bendición. Pero aquí ya, entrando en el tema, entrando profundo, debemos preguntarnos, ¿de qué bendición nos está hablando aquí Pablo? Y muy claramente nos está diciendo que hay una bendición espiritual, y que la bendición espiritual es la que hemos recibido, la bendición espiritual. Entonces nos está diciendo también que hay una bendición material, ¿cierto? Pero somos los que estamos en Cristo, los que recibimos una bendición espiritual. El Padre nos da toda bendición espiritual. Entonces, nosotros debemos tener esto muy claro. Y por eso es que aquí la palabra nos está dando como este énfasis. Es bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que es una bendición que es diferente a la bendición material, que es una bendición diferente a la bendición que puede llegar en esta tierra, a la bendición terrenal, a la bendición que es de este mundo. Es una bendición diferente. Porque esta bendición espiritual solo puede ser recibida por aquellos que están en ¿quién? En Cristo. Aquella bendición material puede ser recibida, es una bendición general. Por eso la palabra nos dice, Dios hace llover sobre justos e injustos. La bendición material puede llegar sobre cualquiera. Si yo me esfuerzo puedo tener salud, puedo tener bienestar. Pero Jesús, aquí en Efesios, Pablo nos está diciendo, ustedes tienen una bendición espiritual. Y es la que nosotros debemos reconocer, la bendición espiritual. Ahora debemos tener claro, a través de la bendición espiritual, el Señor, claro, va a permitir que yo también pueda recibir bendiciones materiales, claro. Pero ese no es el centro es de aquí que nos está diciendo Pablo, y lo que quiere Dios no es la bendición material, es la bendición espiritual para nosotros. Pero entonces nos debemos preguntar, entonces, ¿qué es la bendición espiritual? ¿Qué es la bendición espiritual? Y lamentablemente aquí no nos permite entender por la gramática, por las palabras que se utilizan, qué es la bendición espiritual. Pero cuando nosotros vemos desde el versículo 4 al 14, todo lo que nos está diciendo ahí son las bendiciones espirituales que el Señor ya nos ha dado. Por ejemplo,
¿qué vamos a ver? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, una bendición espiritual, ¿cierto? Luego nos dice, adoptados hijos suyos, bendición espiritual. Nos está diciendo, somos redimidos por su sangre, tenemos el perdón de los pecados, bendición espiritual. Es decir, que a nosotros no nos falta, sino que nosotros ya tenemos todo eso. Ya no tenemos solo eso, sino que tenemos esperanza en la resurrección. Tenemos esperanza de la obra del Espíritu Santo, y todo esto es la bendición espiritual que el Padre anhela que nosotros disfrutemos. Y para ello debemos empezar a reconocer cada una de esas bendiciones espirituales, y es lo que vamos a tratar. Y si ustedes quieren realmente tener bendiciones en este mundo, porque no está mal y Dios no condena la bendición en este mundo, primeramente busquen ¿qué? ¿La bendición cuál? Espiritual. No se concentren en la bendición material, concéntrense en la bendición espiritual, concéntrense en glorificar al Padre. Eso es lo que debe estar en nosotros. Porque es necedad buscar esto pequeño cuando yo ya sé que hay esto grande. Porque Jesús no fue donde el diablo le dijo, mira, te voy a dar todo eso. Porque el Hijo no va detrás de todo eso, porque Él sabe que hay algo más grande. Lo mismo debe ocurrir con nosotros. Aquí nosotros entonces vemos que Pablo nos está diciendo que las bendiciones espirituales es toda esa obra del Padre, esa obra del Hijo, esa obra del Espíritu Santo, y todo eso ya nos lo dio a nosotros. Ya nosotros lo podemos disfrutar, y realmente nos debe llenar de mucho gozo. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, y es lo más claro que nos está diciendo aquí, es la bendición espiritual es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿En dónde? En Jesús. Entonces nos está hablando de una predestinación, ¿cierto? Aquí se nos está hablando que el Padre nos predestinó, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero no vamos a ahondar, no vamos a profundizar en la palabra predestinación, porque para eso estamos estudiando los miércoles. Pero sí quiero que entendamos esto en esta predicación. ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí con antes de la fundación del mundo, antes de hablarnos de predestinación? Nos está diciendo que Dios los escogió a ustedes, y que Dios me escogió a mí, no por mis méritos, no por nuestros méritos, no por nuestras condiciones, sino únicamente porque Él así lo decidió. Por su amor, nos dice aquí. Y es muy claro y no podemos negarlo. Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros, todos los que estamos aquí, hemos sido predestinados, que Él es quien nos escogió a nosotros. Eso quiere decir que no es por cuán bien me porte. Eso nos quiere decir que no significa que porque yo haga mucho, porque yo estoy bien, porque vengo todos los días a la iglesia, porque estoy diezmando, porque estoy ofrendando, soy salvo, agrado a Dios. Sino que es únicamente porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ese es el foco en el que quiero que nos centremos hoy. No tanto, bueno, somos predestinados, entonces ¿qué pasa con los demás? Eso lo podemos hablar los miércoles. Y debemos tener esto muy claro, porque hemos utilizado la predestinación o el ser escogidos como una forma de elitismo. Una forma de decir, bueno, yo soy escogido, tú no. Bueno, como yo ya soy escogido, puedo seguir pecando y Dios igual me va a salvar. Y muchos están así. Pero lo que nosotros debemos entender es que esta promesa de la predestinación que utiliza Pablo constantemente es para algo. Es para que cuando nosotros como cristianos estamos en dificultades podamos mantener la esperanza. Es decir, que esta promesa de la predestinación es una promesa para el momento de dificultad del cristiano, y no como forma de elitismo para decir, bueno, tú no eres escogido, yo sí.
Y en eso se ha convertido mucho este término, la predestinación, como forma de elitismo. Como decir, miren, nosotros somos los escogidos de Dios. Y no puede ser así. Entonces, vemos esto. Nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo. Con la persona que tenemos al lado, 5 segundos para que continuemos. Listo. Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros estábamos predestinados para esta bendición espiritual. Estamos predestinados para esta obra del Hijo. Pero, ¿por qué somos predestinados? ¿Por qué? ¿O a través de qué? Aquí nos está diciendo ya el versículo 5. En amor. A través del amor. ¿A través del amor de quién? Del Padre. A través del amor del Padre. ¿Y cuál es el fin? Y por eso les digo tanto que la predestinación no puede ser un término que utilicemos como elitista, sino que más bien es un compromiso que tenemos que hacer nosotros. Y es, ¿para qué somos nosotros predestinados? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos dice el versículo 4. ¿Para qué somos predestinados? No para decir al otro, mira, a mí me escogieron, a ti no. No, es para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Y por qué somos escogidos? Nuevamente, no es por las cualidades buenas que ustedes tienen, y mucho menos las mías, porque no tengo. No es por nuestras capacidades, no es por nuestras cualidades, no es por nuestras fortalezas, sino que es únicamente, ¿por qué? Por su amor. Pero hoy tenemos una idea errónea que nos ha metido el mundo en nuestra cabeza, que yo debo de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer para ver si agrado a Dios. Y por eso hay muchos en la iglesia que vienen a los cultos, no faltan a los cultos, que entregan diezmo, que entregan ofrenda, que están en la alabanza, que están sirviendo, que están limpiando baños, pero no lo hacen como forma de adoración, porque aquí nos dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es forma de adoración, sino como la forma, engañadamente ellos, para ganarse la salvación. Porque creen que si no faltan a un culto, porque creen que si diezman, ofrendan más, porque creen que si están sirviendo en toda la iglesia, van a alcanzar la salvación. Pero la palabra nos está diciendo muy claramente que cuando fuimos nosotros escogidos, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo para agradar a Dios, antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado, Dios ya había dicho, bueno, vas a ser salvo. Es decir, que no es por nuestras condiciones, no es por nuestros méritos, no es por nuestras cualidades, sino únicamente por su amor. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Porque he visto muchos en la iglesia que están cansados de hacer. Y hacen, y hacen, y hacen, y hacen para agradar a Dios, para agradar a los hombres,
para algunos para ver si alcanzan salvación. Pero nunca lo van a lograr. Porque no es por nuestras obras, no es por lo que yo hago. Dios no tiene un checklist, Dios no tiene una lista donde está diciendo, Dora, te faltaste este domingo, yo creo que no alcanzaste los requisitos para la salvación, entonces vete al infierno. No, Dios no es así. No va a estar diciendo, Catalina, mira, yo sé que tú ganabas tanto dinero, ¿tú por qué no diezmaste este dinero? Te faltó un peso para el infierno. Pensamos que Dios es así, pero Dios no es así. No es por nuestras obras, sino es únicamente por su amor y por mi fe en ese amor. No es por mis obras, no es por lo que yo hago. Pero sí quiero que solucionemos un problema antes de continuar, porque vamos a tratar este tema de la bendición durante unos tantos domingos. Y es que podríamos hablar todo el próximo año del 3 al 14. Solo del 3 al 14 podríamos hablar todo el año. Pero claro, hay que seguir adelante. Pero hay algo que debemos solucionar, y es ese término, el amor. Ese término que es el amor. Y si nosotros no solucionamos esto, lo demás no va a llegar a nuestras vidas. Y en este momento todos nosotros tenemos, una pregunta en nuestro corazón. Ya sea directa o indirectamente, todos reflejamos esta pregunta en nuestro corazón. Y es una pregunta muy importante que debemos solucionar, porque esta pregunta está basada en el miedo, mas no en la confianza en el Señor. Entonces debemos ver qué pregunta es esta y solucionarla pronto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Será que algún día Dios me desechará? ¿Será que algún día Dios me dejará? Y ese es un temor que muchas veces tenemos en nuestros corazones. Y por eso es que no podemos acercarnos a Dios. Y esta idea está basada, en dos ideas que siempre están en nuestra cabeza. Algunos tienen una idea y algunos tienen la otra idea. Primero, nosotros vemos, ¿cuándo será que Dios se va a decepcionar de mí? ¿Cuándo será que Dios me va a dejar? ¿Será que sí puedo confiar en el amor de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido enseñados de que el amor primero se tiene que ganar. Y segundo, que el amor ¿qué? Cambia. Que el amor cambia. Y eso es por eso. Y aunque, no lo está mencionando aquí Pablo, es un problema que si nosotros no solucionamos primeramente, no vamos a poder recibir todas esas bendiciones espirituales. ¿Por qué? Si yo todavía tengo miedo, si yo todavía tengo temor de que algún día Dios se va a decepcionar de mí, de que algún día Dios me va a dejar de amar, entonces yo ¿cómo le voy a entregar todo a Él? ¿Cómo le voy a entregar todo a Él? Y eso es lo que debemos solucionar hoy. Porque, como ya les dije, nos han enseñado que el amor, primero que todo, se tiene que alcanzar, que yo debo hacer ciertas cosas para ganarme el amor de la otra persona, pero que al final puedo decepcionar al otro y se va a alejar de mí. Y eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Y eso es lo que ustedes han visto en sus vidas, ¿sí o no? Ven cómo esas personas a las que ustedes les han entregado todo, ustedes han entregado todo a una persona que aman, pero luego se equivocan en algo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues soy yo el único que ha vivido eso. Se va, se aleja. Entonces nos estamos preguntando constantemente, ¿cuándo será el momento en que realmente Dios se dé cuenta quién soy yo y se decepciona de mí?
¿Qué tendré que hacer yo? ¿O cuándo será el momento? ¿Qué haré yo para que en algún momento Dios ya me deje de amar? Y eso es lo que debemos solucionar hoy. Porque es que si nosotros no confiamos en ese amor de Dios, si nosotros no entendemos que el amor de Dios es eterno, nunca vamos a poder tener confianza en todas esas bendiciones espirituales. No vamos a poder reconocer todas esas bendiciones espirituales, sino que nos vamos a quedar ahí estancados. Nos vamos a quedar estancados. Nuevamente, entonces, ¿cuál es la pregunta que nosotros constantemente nos estamos haciendo en la cabeza? La pregunta es, ¿puedo confiar en el amor de Dios? ¿Puedo confiar en el amor de Dios? Belén dice, sí. Pero en la cabeza de muchos, o en las acciones de muchos, se revela: yo no confío en el amor de Dios. Yo no confío en el amor de Dios. Y eso está, digamos, basado en dos pensamientos, y es: ¿cuándo me va a decepcionar Dios? ¿Cuándo voy a decepcionar a Dios? ¿Cuándo me dejará de amar? Y también, ¿cuándo me decepcionará Dios? ¿Por qué no? ¿Cuándo me decepcionará Dios? Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado, estas preguntitas nomás, para que continuemos, porque sí quiero que tratemos este tema hoy. Tenemos que sacar de raíz. Yo sé que esta pregunta yo sé que esto parece como tan superficial, no sé, como tan mundana esa pregunta, tan superficial parece esa pregunta. Pero realmente si nosotros no partimos de ahí, si no solucionamos este problema, y lo he visto en muchos en la iglesia y en otras partes, porque muchos me dicen, porque algunos no vienen a la iglesia, yo les pregunto, ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque es que yo estoy en este pecado y no me merezco estar ahí. Yo creo que Dios se va a decepcionar de mí, entonces ¿yo para qué voy a la iglesia? Yo sé que Dios me va a dejar de amar, ¿para qué voy a la iglesia? O estoy tan decepcionado de mí, ¿para qué voy a ir al Señor? Y muchos están así. Esta es una limitante, aunque suene muy superficial, es la limitante de muchas personas para seguir adorando al Señor, para seguir glorificándole a Él. Por eso es lo que tenemos que solucionar hoy, si queremos ver la riqueza del libro de Efesios. Y hemos buscado hacer y hacer y hacer, a ver si logramos alcanzar al Señor. Pero al mismo tiempo tratamos de no hacer y no hacer y no hacer y no hacer, y no logramos. Entonces decimos, ya metí la pata, entonces ¿para qué voy a continuar en sus caminos? Y somos como en medicina, a nosotros nos enseñaron, si usted va a meter la pata, métala seguro, ¿cierto? Si va a matar a un paciente, mátelo seguro, nos decían en la universidad. Pero
lo que nos está tratando de decir aquí la palabra es, miren que nosotros estamos con este pensamiento, yo voy a decepcionar a Dios, Dios se va a decepcionar. La palabra nos está diciendo, bueno, tú tienes esa salvación que es en amor, que es en amor. ¿Listo? Que es en amor. Que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en amor. Entonces, nosotros vemos aquí, primero que todo, que tenemos esta salvación tan grande y que no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hacemos, no es por el diezmo que nosotros entregamos, porque esa es una gran idea, una idea errónea que nos ha entregado la teología de la prosperidad, que yo tengo que ofrendar o diezmar para agradar a Dios. Dios no necesita el dinero. No es a través de que yo venga todos los días sin falta un domingo. No, es por su amor. Pero la pregunta que siempre está en nosotros es, ¿yo sí puedo confiar en el amor de Dios? Porque eso es lo que nos ha enseñado el mundo, que uno no puede confiar en el amor. ¿A cuánto nos les ha roto el corazón el mundo? A todos nos ha roto el corazón. Rompido. Estaba viendo si estaban poniendo atención. Si nos han roto el corazón, ¿cierto? Pero lo que la palabra nos está mostrando y que nosotros debemos tener en cuenta es ¿quién es Dios? Para saber si Él nos va a decepcionar, para saber si Él nos va a dejar. Porque hemos tratado de ser como los líderes, hemos tratado de ser como los maestros, hemos tratado de ser como los pastores, hemos tratado de ser como aquellas personas que leen la palabra y leemos muchos testimonios, leemos muchos libros y pensamos, esas son las personas que Dios quiere, que Dios ama, entonces yo voy a esforzarme por ser como esa persona. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos parezcamos a otras personas. Y yo le agradezco al Señor que no todos aquí son iguales. Uy, no, gracias a Dios, que solo hay uno de cada uno. Sí, porque yo no me imagino esta iglesia todos igualitos. Qué pereza, qué dolor de cabeza. Gracias a Dios no todos son iguales a mí. A mí me gusta, yo quisiera hacer, yo a veces hago las cosas porque yo lo hago porque para no tener que molestar. Y lo hago en la forma que yo quisiera. Imagínense un ejército de personas como yo. Claro, todos haríamos de la forma igual. Pero qué pereza. Dios no quiere esto. Y Dios no quiere personas que sean aquí iguales. Y yo tampoco quisiera. Pero sí tenemos que saber quién es nuestro Dios. Vamos a buscar Malaquías 1:2. Malaquías 1:2. Malaquías 1:2. Yo les pregunto a ¿ustedes cómo le responderían a Dios si se acercara a ustedes y les dijera, te amo? Susan, te amo, dice Dios. Susana, te amo, dice Dios. Nicolás, te amo, dice Dios. ¿Ustedes cómo responderían? ¿Cómo creen ustedes que responderían? Ay, Señor, muchas gracias, yo también. Pero nosotros vemos aquí la respuesta del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel somos nosotros. Esas son una representación de nosotros. Dios le dice al pueblo de Israel, yo os he amado. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Señor, gracias, te alabamos y te adoramos por esto. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Aquí nos está diciendo Dios, yo os he amado. ¿Y cómo respondemos nosotros a Dios? ¿En qué nos has amado? ¿O acaso sí nos has amado, Dios? Nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel.
No crean ustedes que, sí, el pueblo de Israel, yo hubiera hecho las cosas diferente. No. El pueblo de Israel simplemente es el reflejo de nosotros. Dios nos dice, te ama. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo? ¿Cuándo nos has amado? Y somos fríos, tajantes con Dios. Vamos a buscar Jeremías 44. 44, 16, 17. Jeremías 44, 16, 17. (44, 16, 17). Nos está diciendo aquí la palabra. La palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido ¿de dónde? De nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Es Astarot, ¿cierto? O algunos dicen que puede ser la madre o la esposa de Baal, y todos sabemos que Baal es un dios ajeno a nuestro Dios, es un ídolo, ¿cierto? Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Miren qué tan horribles son los israelitas. Se los voy a poner en contexto. Es como si yo a mi esposa le dijera, ¿sabes qué? Estoy cansado de ti. Voy a ir donde mi amante, porque allá yo soy feliz. Cuando yo te conocí se acabó mi vida. Estoy cansado de ti. Eso es lo que le está diciendo el pueblo de Israel a Dios. ¿Sabes qué? Yo con la otra soy más feliz. Eso es lo que el pueblo de Israel le está diciendo a Dios. Y miren lo que dice aquí la palabra en el 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. De espada y de hambre somos consumidos. Miren lo que está diciendo aquí el pueblo de Israel. Mira, es que Dios, cuando nosotros adorábamos a los ídolos estábamos bien, pero cuando te adoramos a ti, todo está mal. ¿Esta es la verdad? ¿Sí o no? ¿Esta es la verdad? No. De hecho, cuando nosotros buscamos desde Génesis hasta Malaquías, vamos a ver que esto es 100% mentira. Porque cuando el pueblo de Israel estuvo con los ídolos, nunca estuvo bien. Solo cuando estuvieron con Dios. Vamos a buscar en este momento Jeremías 2, 27. Jeremías 2, 27. Aquí dice, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Mucho mayor descaro no puede haber por parte de los israelitas, ¿o no? ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Está diciendo que frente al creador de todas las cosas, se paran frente a un árbol, se paran frente a un tronco y le dicen, ¿sabes qué? Tú eres mi padre. Frente a una piedra dice, tú me has engendrado. Frente a un ídolo están allí, ay, te adoramos, tú nos creaste, tú nos amas, tú nos proteges. Frente al creador de los cielos. Frente al creador de los cielos. Y no somos así nosotros. De pronto no nos postramos ante una piedra. Nos postramos ante los hombres.
Nos postramos ante las cosas materiales. Ay, yo sin ti no puedo vivir. Yo dependo de ti. Y de pronto no lo decimos con nuestros labios, pero con nuestras acciones. Porque se nos mueve el mundo si nos quitan a una persona. Se nos mueve el mundo si nos quitan la salud. Se nos mueve el mundo si nos quitan el dinero. Se nos mueve el mundo. ¿Quién es ahí su Dios? ¿Quién es el Dios de ustedes ahí? Pero si nosotros vemos la vida de Pablo, porque puede adorar en el hambre, porque Pablo puede adorar en la pobreza, porque Pablo puede adorar a pesar de ser apedreado, porque Pablo puede adorar a pesar de ser latigado, porque él está adorando al Dios único y verdadero. Porque para él esas pertenencias, para él su vida no es su ídolo, sino únicamente el único Dios para él es Dios. Y eso es lo que yo quisiera para cada uno de ustedes. Yo por eso no les hablo tanto. Mire, es que ustedes van a recibir bendición, bendición, bendición. Porque mi mayor anhelo es que ustedes se acerquen a Dios por lo que Él es, no por lo que les va a dar. Por lo que Él es. Que ustedes le adoren a Dios. Dios, yo te adoro hoy y me arrepiento hoy porque entonces de pronto va a quedar embarazada esta niña con la que yo me acosté. Señor, por favor que no quede embarazada. Yo me arrepiento todo lo que quieras y yo te adoro. Señor, yo te adoro y yo te alabo para que por favor, Señor, no me quites este dinero. Señor, por favor, para pagar mis cuentas y mis necesidades, te alabo y te adoro y estoy en la iglesia. Para eso estamos. Pero no porque Él es Dios. Y eso está mostrando que nuestra fe es como la de los niños. Y eso es lo que está mostrando el pueblo de Israel. Que la fe de ellos es como la de los niños. ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? Yo sé que mi hijo cuando crezca, porque todos los niños les pasa. Vamos a ir un día a Falabella, vamos a ir un día al Éxito. Y yo a mi hijo le he dado todo lo que puedo, todo mi amor, le doy comida, le limpio la nalga, le limpio todo. Me despierto en la noche, todo. Y le doy mi amor y ahí estoy para él. Y cuando llora ahí, yo estoy primero. Y ahí estoy constantemente. Pero cuando vayamos a Falabella, cuando vayamos al Éxito y él vea ese juguete que él tanto quiere, ¿qué va a decir el niño? Yo quiero este juguete. Mi hijo, es muy costoso, no podemos comprarlo. No, papá, yo quiero ese juguete. Mi hijo, no podemos. Papá, tú no me amas, tú no me quieres. Y así somos con Dios. Porque nosotros medimos la fidelidad, el amor, la misericordia de Dios por lo que nos da, por lo que vemos en este mundo. Pero no por las bendiciones espirituales, todas las bendiciones espirituales que ya nos dio. No adoramos a Dios, no nos presentamos a Dios por lo que es Él. Y eso está hablando de qué niños somos nosotros para adorar a Dios. Todavía tenemos fe de niños. Porque somos como ese niño pequeño que dice, ay, tú no me amas, no me compras lo que yo quiero. Nosotros debemos adorar a Dios por lo que Él es. Y eso quisiera yo en esta iglesia. Que todos aquí se presentaran ante Dios. Aún así sea sin nada. Dios, te alabo y te adoro. Así como Pablo, Dios, te alabo y te adoro. Porque al menos toda bendición espiritual yo ya la tengo. Porque yo ya tengo redención, porque yo ya tengo salvación, porque yo era inmerecedor de tanta gracia, pero tú ya me la has dado. Y esa es una fe madura. El que ya no busca para recibir, sino simplemente da, porque Él ya lo dio todo por nosotros. Vamos a buscar Romanos 10:2. Romanos 10:2. Miren cómo es el Padre, miren cómo es el amor de Dios. Dios está ahí siempre, como si fuera tonto, como si fuera bobo. Ay, te amo, te amo, te amo, te amo. Es que Dios es como intenso, ¿no? Te amo, te amo, te amo. Romanos 10:21. Romanos 10:21. ¿Qué harían ustedes si ustedes hubieran sido Dios frente a Israel? Yo ya los hubiera destruido a todos. Pero ¿qué dice Dios? Pero acerca de Israel dice, todo el día, ¿qué hizo Dios? Extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos tratando aquí? Que nosotros no somos los que decepcionamos a Dios y que Él se aleja de nosotros. Que no es que Él nos deje de amar, sino que el problema está en ¿qué? Que nosotros nos alejamos de Él, que nosotros le dejamos amar a Él, que el Padre nos dice, que Dios nos dice, te amo, y nosotros ¿qué es lo que le decimos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si no me has dado lo que yo quiero. ¿Cómo y cuándo si no tengo lo que yo quiero? Pensamos que es así, pero Dios todo el día extiende sus manos, nos dice aquí la palabra, hacia un pueblo que le ama, que le adora, que le glorifica, hacia un pueblo rebelde y que contradictor. Yo ya los hubiera acabado, yo ya los hubiera destruido, pero ¿qué hace Dios? Extiende sus manos. Vamos a buscar Romanos 11:29. 11:29. Miren, tan hermoso es. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En este mundo puede que no haya amor incondicional. En este mundo el amor cambia constantemente. Pero tenemos un amor que es eterno, que es el amor de Dios. Yo hoy los quiero invitar a todos los que hoy crean que van a decepcionar a Dios. A todos los que crean, Dios en algún momento me va a dejar de amar cuando se dé cuenta realmente quién soy yo. Dios cuando se dé cuenta de todo lo que puede perder conmigo me va a dejar. Les digo una cosa. Dios ya hizo los cálculos con eso y aún así le sigue amando. Dios ya sabe todo lo que entre comillas puede perder. Dios ya sabe todos los dolores de cabeza que nosotros le vamos a dar a Él. Y sin embargo, ¿qué es lo que Él sigue haciendo? Amarnos. Él nos sigue amando. Vamos a buscar Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Jesús no murió por nosotros porque éramos buenos, porque éramos calidosos, porque teníamos muchas cualidades, porque teníamos fortalezas, sino ¿por qué? Por su amor. A pesar de ser pecadores. Y es bonito porque vemos en el versículo 6 y en el versículo 10 lo que éramos nosotros y lo que Dios hizo a pesar de nosotros. Versículo 6: porque Cristo, cuando éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Nos dice aquí la palabra, nos está diciendo que éramos débiles, éramos pecadores, éramos enemigos, pero Dios hizo, es decir, no depende de nosotros, no es por nuestras obras. O sea que yo hoy los quiero invitar, si ustedes están viniendo al culto porque quieren recibir salvación, ya no vengan a la iglesia. Porque si ustedes están ofrendando y diezmando para recibir la salvación, ya no diezmen ni ofrenden. Háganlo como respuesta a ese gran amor. Háganlo como agradecimiento a todo lo que Él hizo. Eso debe ser la ofrenda. Eso debe ser venir al culto. Eso debe ser la palabra. Eso debe ser orar. Y obviamente uno se tiene que esforzar, sí. Uno tiene que morir a uno mismo, totalmente. Pero la palabra nos está diciendo, no lo hagas para agradar a Dios, sino como agradecimiento, como adoración a Él. Vamos a buscar Romanos 8, ya el último pasaje que hoy vamos a leer.
Romanos 8, 32 al 39. Nos dice, el que no escatimó, mire, es que el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿ustedes escatimarían a sus propios hijos? Totalmente. Pero aquí nos está diciendo, si Dios no escatimó, si Dios no dijo, ay, este es mi hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? ¿Por quién? Por nosotros. Por mí, por nosotros, por ustedes. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Alguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios? ¿Ustedes son creación de Dios? Entonces ustedes se pueden separar del amor de Dios. No, ninguna cosa creada, ni siquiera ustedes mismos se pueden apartar del amor de Dios, porque Dios ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos está diciendo la palabra. Hemos visto un gran problema que hay en nuestra mente. Dios nos va a dejar, pero para solucionar ese problema debemos saber quién es Dios. El Dios que en todo momento está así, esperando. Ven, yo te amo, ven ya, yo te amo. ¿Y qué hacemos nosotros? Ven, yo te amo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero ven. Y eso es lo que está haciendo Dios. ¿A quién amará Dios más? ¿A mí porque estoy predicando la palabra y porque le dije, Señor, te voy a dedicar mi vida, o a ustedes? Yo les pregunto. ¿A quién? A todos. Y esa es la respuesta. No traten de ser como yo. Es que el ministro Dios lo debe amar más porque él lee mucho la palabra, porque conoce la... No. El Señor nos ama a todos por igual. Pero ¿qué debo de hacer yo? Señor, gracias por este amor. Yo sé que este amor nunca cambiará. Te voy a adorar, te voy a exaltar, te voy a honrar. En conclusión, ¿y cuál es la práctica de esta palabra? Vayan esta semana. No importa lo imperfectos que sean, porque todos aquí somos muy imperfectos. Pero yo le digo todos los días, Señor, gracias por mi imperfección, porque es por la imperfección que Dios me puede transformar, que Dios puede obrar en mí. Dios, ¿para qué me va a tocar si soy perfecto? No, Dios sigue obrando, porque soy imperfecto. Miren cómo Dios les ha amado, cómo ya les ha dado todas las bendiciones espirituales, y gócense con eso, adoren. Yo siempre les he dicho, seamos santos, completamente seamos santos. Pero a veces llegan los hermanos donde mí y me dicen, ministro, la verdad es que yo soy un ladrón, la verdad es que yo estoy adulterando, la verdad es que yo estoy fornicando. ¿Y qué es lo que yo les digo? No tienen que responder para que no se... ¿Qué es lo que yo les digo? Yo nunca les digo, arrepiéntete, pecador. ¿Qué es lo que yo les digo? Conozca a Jesús.
acérquese a Jesús. Porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús, eso va quitando. Eso va desapareciendo. Pero ¿cuántas veces ustedes, a mí me pasa, yo no sé a ustedes, a mí me dicen, no coma hamburguesas? Entonces, ¿con qué sueño todos los días? Hamburguesas, yo quiero comer hamburguesas, yo quiero comer. No, el médico ahí mismo que le dice a uno, mire, es que usted está en sobrepeso, usted tiene que bajar de peso, haga deporte y tiene que dejar de comer cosas que lo engorden. No más chicharrón. Y justo me lo dice ¿cuándo? En diciembre. ¿Cierto? Me lo dice en diciembre. Entonces, claro, ahí está la tentación. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Si no, tengo que luchar en contra del chicharrón y la natilla del buñuelo. No, es por mi salud. Es por mí. Es que yo tengo que vivir por la iglesia. Yo tengo que vivir algo por mi hijo. Entonces yo ya tengo un objetivo. Por eso es que yo les digo tanto, no luche tanto como con el pecado. Obviamente hay que luchar, no digan que estoy diciendo que no, pero no se enfrente usted contra el pecado. Conozca a Dios, acérquese al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va haciendo esto. El Señor va limpiando. ¿Quién puede en contra de su propio pecado? Nadie. Si no podemos con nuestra dieta ni con el ejercicio. Ahora con el deseo de nuestra carne. Pero acerquémonos a Dios y van a ver que todo es transformado. Reconozcamos ese amor que es incondicional. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Realmente este libro de Efesios es muy profundo y podría hablar, pero se cansa. El pastor siempre me dice, el que le queda más fácil es el que está predicando, no se da cuenta del tiempo, pero los que se cansan son ustedes. Entonces siempre me dice, corto, pero el Señor hay veces como que uno se extiende, pero es muy importante eso para los que estén predicando, siempre tratar de mantenerlo simple y conciso. Pero en este momento vamos a pedirle al Señor, Padre Dios, permítenos entender la magnitud, permítenos entender la extensión, la anchura, la largura, permítenos entender la eternidad de tu amor hacia nosotros, permítenos ver cómo estás en todo momento con los brazos extendidos. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle que nos permita reconocer ese amor. Jesús.